Estamos de regreso, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial previa al tercer debate entre los aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Estamos ya a pocos minutos de que se lleve a cabo este debate, pero antes de enlazarnos a la transmisión, los invito a que nos acompañen en la entrevista que tuvimos la oportunidad de realizar sobre el tema, sí, del debate chilango, pero también sobre los retos que tiene la autoridad electoral, la población y los futuros gobernantes en este proceso electoral. Pues nos dio una entrevista Martín Virgilio Bravo Peralta. Él es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Acompáñenos a verla. Doctor Virgilio Bravo, académico, profesor, investigador, doctor en Derecho, muchísimas gracias por recibir a Capital 21. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ustedes. Doctor, este proceso electoral que estamos viviendo en México, además de ser el más grande en su historia, ¿considera que es el más importante? Yo creo que sí, Juan. Yo creo que es el más grande por estas nuevas reformas electorales en las cuales un gran número de puestos de elección popular están en juego. Y por otro lado tenemos un cambio posible, si es que se confirman las tendencias, probablemente un cambio sustantivo de orientación política, económica y social en el siglo XXI, cuando hubiéramos pensado que ciertas ideas estaban ya rebasadas. Hoy en día creo que la globalización está en una crisis total y esta elección puede rescatar probablemente algunos de los principios sociales que puedan hacer un poco mejor de justicia en este país que tanta hambre tiene de justicia en todos los sentidos. Entonces yo creo que sí es importante, de las más importantes, porque también tenemos contendientes interesantes. Tenemos un contendiente que lleva ya varios intentos, sí, de una orientación política concreta, me refiero a Andrés Manuel López Obrador, y tenemos a otros dos candidatos, uno, podemos hablar del PRI, que estando en el gobierno, pues parece que va a caer mucho en la preferencia del electorado. Y tenemos otro candidato que si bien tiene un discurso muy fresco, muy joven, no creo que le pudiera alcanzar en este momento para el país que estamos viviendo. Esto es muy importante. Más allá de los candidatos buenos o malos, es el país que estamos viviendo y qué candidato se ubica en la coyuntura que la población levante la mano y lo escoja para los próximos 6 años a la cabeza del país. Entonces yo creo que sí es muy interesante. Estamos ante la crisis de un modelo económico neoliberal y estamos frente a una posibilidad diferente, alternativa, hablando de esta misma orientación, pero probablemente más social, más centrista, en un candidato a todas luces, un candidato más popular que técnico, y bueno, pues la selección o la opción la tiene la gente dentro de unos pocos días. Doctor, y hablando de la opción de la elección que tiene el electorado, pues estamos a muy poco tiempo de que se lleve a cabo el tercer y último debate entre las y los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. ¿Considera que a través de lo que se diga en el debate se puede cambiar la intención de voto por parte del electorado? No, pero yo creo que va a influir en poco. Y hablando de una ciudad como la Ciudad de México, altamente politizada, por naturaleza antisistémica, por naturaleza siempre inconforme, y qué bueno, porque es el corazón del país, pues va a ser sintomático un poco los resultados posteriores al debate, un poco de las tendencias que se pudieron haber movido. Yo creo que será muy poco, yo creo que la mayoría de la población tiene ya su decisión, y más hablando del Distrito Federal, donde es difícilmente comprar el voto, o coaccionar el voto. Yo creo que por su misma población, por su misma dinámica social, pues los resultados serán interesantes para ir perfilando la elección nacional. Y doctor, uno de los temas a tratar en el debate es la democracia. ¿Hacia dónde considera usted que debe dirigirse el próximo gobernante de la capital del país en temas de participación ciudadana, de fomentar este ejercicio? Yo creo que la lucha estará, o el debate estará, de qué manera darle mejor participación ciudadana a unos ciudadanos, hablando del Distrito Federal, que por naturaleza van a ir encontrando nuevos cauces si es que el gobierno en turno no se los da. Entonces estará en la inteligencia de los nuevos gobernantes darle este cauce legal, este cauce formal, alentar la participación ciudadana para que sigan gobernando con el ciudadano de un lado.
porque de otra manera el ciudadano encontrará nuevas causas. Y si ahorita fue el PRD, y si posteriormente fuera otro partido, van a encontrar algún otro partido que los escuche. Entonces yo creo que sería muy inteligente de los futuros gobernantes del Distrito Federal darle este cauce ciudadano a los habitantes. De otra manera, van a encontrar nuevos cauces y el día de mañana volvamos a ver nuevas formaciones políticas al frente del Distrito Federal. Doctor, profesionalizar al servidor público. Este es otro de los temas que podremos ver en el tercer debate entre los aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Ve propuestas al respecto por parte de los candidatos? No veo, la verdad que no veo propuestas concretas. Es un hecho, y ha sucedido en otras sociedades, en otros países, que la profesionalización del servidor público ayuda, combate a la corrupción. Porque el servidor público, más allá del interés que tenga por incrementar su patrimonio personal, tiene conciencia. Y si despertamos la conciencia, una mejor conciencia, una conciencia social en el servidor público, yo creo que será un gran dique, contendrá en mucho a la corrupción. El servidor público, muchos de ellos, no podemos generalizar que todos son malos, yo creo que muchos de ellos buscan servir. Y tienen un compromiso, tienen un espíritu de servicio y tienen una misión personal. Pero desafortunadamente el andamiaje, la red y los intereses y probablemente bajas condiciones de desarrollo personal los obliguen o sean parte, aunque sea de manera tangencial, pues de algunos hechos irregulares y no de corrupción. Entonces yo creo que sí, yo soy un firme convencido que la educación cambia a los pueblos y la educación puede cambiar al servidor público. Yo creo que ahí debe de ser un tema, no es a corto plazo, son años, porque no se forma en 3 años, no se forma en 6 años, pero yo creo, y he visto casos en algunos estados, donde la formación permanente del servidor público lo hace mejor persona, y siendo mejor persona, puede ser mejor servidor público. Transparencia y rendición de cuentas, doctor. ¿Cómo están en la actualidad en la Ciudad de México? La transparencia debe de ser una política pública, debe ser una herramienta, pero más de los ciudadanos, porque el gobernante nunca va a estar muy sensible o muy presto a la transparencia y rendición y acceso a la información pública. Yo creo que es el ciudadano y darle mejores herramientas al ciudadano. Desafortunadamente, Juan, y lo escuchas de algunos funcionarios en algunos niveles, hay áreas especializadas en cómo negar la información. Están entrenados para negar la información al ciudadano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empoderar al ciudadano, darle más herramientas, cambiar el marco jurídico y, por así decirlo, arrinconar al funcionario público que no quiera darle información. Yo creo que debe estar más bien del lado del ciudadano, pero la responsabilidad del gobierno de darle las herramientas. Y hablando de responsabilidades, doctor, una vez que el electorado, hayamos ido a la urna y hayamos depositado ahí nuestro voto, ¿cuál es el principal reto para la autoridad electoral, para los futuros gobernantes, pero sobre todo para la población, para nosotros, los ciudadanos de a pie? Mayor participación. Tenemos redes sociales que han tenido un gran impacto, un gran poder. Empoderar las cuestiones de transparencia, de rendición de cuentas, de responsabilidad y sobre todo, manifestarnos a través de las diversas expresiones, cada quien en su trinchera. Ustedes en los medios, nosotros en la academia, los jóvenes en su lugar de estudio de trabajo, los funcionarios igualmente protestando. Me refiero a una protesta, cívica, ordenada, pero que el Estado se dé cuenta. Cuando el Estado reacciona con nosotros, pues estamos muy enojados. Y hoy lo vemos. La sociedad está muy enojada. Alguien me pregunta, ¿cómo le llamarías a esta elección? Pues yo le llamo la elección de la frustración. ¿Sí? La elección del enojo, la elección de la decepción de lo que han sido nuestros gobernantes. Esperemos que se rectifique el camino y los gobernantes sean prestos a escucharnos. Doctor Virgilio Bravo, de nuevo muchas gracias por recibir a Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. De nuevo, gracias al doctor Virgilio Bravo por conceder su tiempo y la entrevista a Capital 21. Si tuvo la oportunidad de ver esta transmisión previa al tercer debate entre los aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, notará que nuestros entrevistados coincidieron en un punto, y este es que después del día de la elección no importa quién resulte ganador, lo que se necesita por parte de todos es una reconciliación y a partir de ella caminar hacia adelante. Y ahora, pues ya estamos a pocos minutos de iniciar la transmisión de este tercer y último debate entre los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y nuestro compañero Enrique Muñiz está en la sede de este encuentro.
Vamos con él vía telefónica para que nos diga cuáles son los detalles previos al debate. Enrique, te escuchamos, buenas tardes. Juan, amigos, muy buenas tardes. Pues sí, a la llegada de cada uno de los 7 candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México para este tercer debate organizado por el Instituto Electoral Capitalino en las instalaciones de Canal 11, pues el común denominador del mensaje que emitieron fue pues de que llegan listos para presentar sus propuestas y persuadir a los capitalinos para ejercer su derecho al voto por ellos o por ellas. El orden de llegada a las instalaciones de Canal 11 pues fue de esta manera: Lorena Osornio, candidata independiente, le siguió Alejandra Barrales por la CDMX al frente, Claudia Sheinbaum por Juntos Haremos Historia, Marco Rascón del Partido Humanista, Purificación Carpintero de Nueva Alianza, Mariana Boy del Verde Ecologista de México y Miquel Arriola del PRI. Te comento rápidamente que destacó la aparición de Superbarrio Marco Rascón con la máscara de este personaje, quien lamentó las políticas antimigrantes del gobierno estadounidense, y Purificación Carpintero, quien recriminó al INE por la inequidad en tiempos y presencia en medios de comunicación. El resto de los candidatos se dijeron confiados de salir victoriosos en este debate y todos llegan con propuestas muy claras en materia de transparencia y rendición de cuentas. Esto es hasta el momento lo que surgió aquí en las instalaciones de Canal 11 previo al inicio del debate. Enrique, dinos, para aquellas personas que están por la zona, ahí por el casco de Santo Tomás, ¿hay algún operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y hay vialidades cerradas por este debate? Sí, fíjate que, bueno, pues lo que es las inmediaciones, las calles aledañas a las instalaciones de Canal 11, bueno, pues han sido cerradas por elementos de la policía capitalina, quienes, bueno, pues a cada uno de los automovilistas de la zona que entran, pues son revisados minuciosamente, pues para evitar cualquier situación, sobre todo evitar que los integrantes o integrantes de pues algunos partidos políticos o gente allegada a los candidatos que pueda interrumpir o irrumpir en las instalaciones de Canal 11, pues todo se tiene muy controlado por parte de la policía capitalina. Y al respecto, Enrique, entonces no se encuentran en las inmediaciones de esta, la sede del debate, personas partidarios simpatizantes de algún candidato, de algún partido. No, te comento que se encuentran, por ejemplo, que hay varios grupos de partidarios a los candidatos a la jefatura de gobierno, pero están de 3 a 4 calles a distancia de lo que son ya las instalaciones de Canal 11. Son bastantes metros de diferencia. Esto, bueno, pues para que al finalizar el debate, varios de los candidatos caminan unos cuantos metros para acudir con sus simpatizantes y, bueno, pues la mayoría de ellos se proclama ganador del debate, como lo hicieron ya en el primero, y en el segundo, pues la modalidad no se modifica, así será en este tercer debate. Mucha expectativa, Enrique, por este tercer y último debate entre las y los aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Nos dices que ya arribaron en su totalidad los aspirantes. ¿Se pronunciaron ante los medios de comunicación que están ahí presentes? Sí, fíjate que emitieron a su llegada un mensaje de aproximadamente 2 o 3 minutos, todos ellos prácticamente pues dándose previamente ganadores de este debate, argumentando que, bueno, pues traen las propuestas más claras, más contundentes. Enrique, nos enlazamos precisamente al debate hasta allá, hasta el casco de Santo Tomás. Acompáñenos. La noche con 30 minutos, estamos a 11 días de la jornada electoral del 1 de julio.